Buenos días, mi nombre es Mario Rodríguez. En esta ocasión voy a hablar sobre las ordenanzas sobre actividades económicas del municipio Machiques de Perijá en el estado Zulia y la ordenanza sobre actividades económicas en el municipio San Cristóbal del estado Táchira. Voy a hablar un poco sobre cada una de ellas y sobre las diferencias, similitudes que tengan. Pero en principio quiero hablar de cada una de ellas por separado para luego ver un poco si tienen o no alguna similitud o algunas diferencias. Empezaremos entonces con la ordenanza sobre actividades económicas del municipio Machiques de Perijá en el estado Zulia. Esta ordenanza, como la mayoría, empieza con las disposiciones generales. Básicamente esta ordenanza habla de establecer a las personas que son responsables en calidad de agente de retención del pago de impuestos sobre actividades económicas. ¿Quiénes son estas personas y cuáles son sus lineamientos y directrices? ¿Quiénes son? Básicamente, son organismos, empresas, instituciones autónomas, entes descentralizados, servicios desconcertados y fundaciones que sean nacionales del estado Zulia y del municipio Machiques de Perijá. Empresas mixtas o estadales, universidades públicas o privadas, institutos tecnológicos y personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos sean superiores a 300 unidades tributarias. Para ser agente de retención, la actividad económica no podrá recaer en personas que no tengan establecimiento permanente en el municipio, con excepción de las entidades estatales. O sea que debe tener un establecimiento permanente en el municipio, a menos que sea una entidad estatal, para que recaiga entonces esta obligación como agente de retención. Los agentes de retención son los responsables directos del pago del impuesto que le corresponda retener en los actos u operaciones comerciales donde intervengan. La retención del impuesto sobre actividades económicas será obligatoria para la agente de retención cuando se den alguna de estas condiciones. Primero, que el agente de retención esté obligado a pagar cantidades de dinero a personas naturales o jurídicas en la jurisdicción del municipio Machiques de Perijá, independientemente de si posea o no licencia comercial. Que la cantidad de dinero que deba pagar el agente de retención represente para las personas naturales o jurídicas un ingreso bruto que forme parte de un giro económico normal. Es decir, si tiene contratado a una persona, un trabajador, cada vez que le pague su dinero, su ingreso, su salario, deberá hacer la retención. El porcentaje de retención será del 1% del monto del ingreso bruto pagado o abonado en cuenta. No se deberá efectuar retención en los casos en que se pague por especies o en actividades exentas, pero sin embargo se le debe notificar al municipio. Los agentes de retención deberán retener el impuesto municipal que se genere derivado de las actividades, bien sea de obra o servicio, sin importar el tiempo que haya durado. Puede durar una obra un día, como puede durar 10 años, pero siempre se deberá hacer la retención. Luego de ello, esta ordenanza habla un poco sobre las formas y la oportunidad de retener y enterar el impuesto. Es decir, que los agentes de retención deberán efectuar la retención del impuesto al momento de pagar al contribuyente. Es decir, ni antes ni después. Cuando se pague al contribuyente se hace la retención. Y los impuestos retenidos en conformidad deberán ser notificados al fisco municipal dentro de los primeros 15 días del mes. Esto es importante porque más adelante el incumplimiento de estas cláusulas conllevan sanciones. Efectuada la retención, el agente de retención es el único responsable, y aquí entran dos cosas: el único responsable ante el contribuyente, pero también es el único responsable ante el fisco. Si retiene una cantidad de dinero, es responsable de lo que le pague o le deje de pagar al contribuyente, pero también es responsable ante el fisco. Las obligaciones y las formas de los agentes de retención. Cada vez que el agente de retención haga una retención, valga la redundancia, tiene que entregarle al contribuyente un comprobante mensualmente y un comprobante al finalizar el año, donde estipule las retenciones realizadas durante todo el periodo donde hubo relación. Los agentes de retención también deberán presentar mensualmente ante la administración tributaria los comprobantes correspondientes. Por eso se hablaba un poco de que son responsables tanto del contribuyente como del fisco. Y además, esto es bastante importante, deberán presentar en los últimos 2 meses del periodo
del ejercicio económico, deberán presentar lo que es un resumen de las cantidades de retenciones hechas, en concepto de qué, y las cantidades o montos pagadas por concepto de impuesto o tributo. Posterior a ello se habla un poco de las sanciones. Los agentes de retención que no retengan el impuesto correspondiente deberán pagar el 100% del tributo no retenido. Si se retuvo menos, pues se deberá, o menos de lo que tenía que retenerse, se deberán pagar el 50% del tributo no retenido. Y los agentes de retención que enteren al fisco las cantidades retenidas fuera de los plazos, es decir, fuera de estos 15 días, o que no se hagan los 2 últimos meses del ejercicio comercial, deberán ser sancionados con una multa equivalente al 50% de los tributos retenidos, más los intereses de mora, que se establecen de acuerdo a la tasa que tengan las seis principales entidades financieras del país. Los agentes de retención que omitan la presentación a la administración tributaria municipal los comprobantes correspondientes a las retenciones tendrán que pagar 100 unidades tributarias. Quienes omitiesen la presentación del artículo 19, que es cuando hablaba un poco sobre ese resumen que se presenta en los 2 últimos meses, quienes omitan ese resumen donde estén las cantidades que se retuvieron, a quienes se le retuvieron y en concepto de qué se retuvieron, tendrán que pagar una multa equivalente a 200 unidades tributarias, y el contribuyente objeto de retención que rebaje la cuota tributaria sin su respectivo comprobante deberá pagar una multa equivalente a 50 unidades tributarias. Teniendo esto en cuenta, pasamos entonces a la ordenanza sobre actividades económicas del municipio de San Cristóbal del estado Táchira, que trata de regular el impuesto sobre las actividades económicas de la industria, el comercio, servicio o servicio de índole similar. En este caso no habla tanto del agente de retención, sino del contribuyente, y empieza con una premisa diferente, ya que aquí habla sobre la solicitud para la obtención de la licencia de actividades económicas. Es decir, cuando una persona quiere empezar a realizar una actividad económica y establecer un local o un punto para realizar dicha actividad, necesita solicitar una licencia de actividad económica que otorga o niega la administración tributaria. Para ello, la administración le solicita una serie de requisitos a la persona para otorgarle esta licencia. Esta licencia se le dará por un periodo permanente, si así se quisiera, o por un periodo largo, pero también si es una licencia para una actividad específica que tendrá un periodo determinado o un periodo corto, menor a un año, se le podrá dar una autorización provisional que luego se podrá extender si así se quisiese. Para ello, pues como lo dije anteriormente, la administración solicitará una serie de requisitos, entre ellas la razón social, la clase de actividad a la que estará destinada, el capital social, la dirección exacta, las distancias próximas que va a tener ese local hacia un punto de interés como centros educativos, clínicas, comercios, bueno, poco los requisitos que la administración solicita para otorgar esta licencia. Una vez que la administración recibe la solicitud, las organizará por orden de llegada, tendrá un plazo máximo de 30 días continuos para dar la respuesta si la genera o la niega. El contribuyente que no quisiese, o que ya tuviese la licencia y que no quisiese continuar con la actividad comercial, puede darse de baja con otra serie de requisitos, y aquí es importante resaltar que un contribuyente no se puede dar de baja si, por ejemplo, está en deuda con la administración tributaria o si se está llevando a cabo un procedimiento por parte de la administración municipal. Luego habla un poco de las modificaciones, porque, a ver, la licencia que se otorga es para cierta actividad, y si se quisiese cambiar habría que o extender esa licencia o solicitar una nueva. No puedo vender, por ejemplo, joyería y de repente con la misma licencia tratar de vender comida, por ejemplo. El contribuyente que traslade su local de un sitio a otro, pues deberá notificar, deberá actualizar los datos, siempre y cuando sea siempre dentro de la jurisdicción del municipio de San Cristóbal en el estado Táchira. También dice un poco que el local, esta licencia tendrá que ponerse en un sitio visible en el local, a menos que, o no deberá solicitarte esa licencia si este local se quiere establecer en un centro comercial que ya posee el permiso para realizar esa actividad financiera, comercial.
Luego de ello, pues nos habla un poco de lo que es el hecho y la base imponible. Para resumir un poco, porque es bastante extenso, el hecho imponible es la actividad regular que se va a realizar. La actividad comercial y financiera que se va a realizar es el hecho imponible. La base imponible son los ingresos brutos totales que se obtendrán de esa actividad que se va a realizar. Entonces, la base imponible no forman, luego de ello habla un poco de qué es lo que no forman parte, bueno, la lista de las actividades que no forman parte como base imponible para el cálculo, y luego lo que se puede degravar o se le puede deducir al pago, porque la base imponible es, como dice la palabra, la base para el impuesto que el contribuyente debe pagar. Las devoluciones, los descuentos y los pagos en concepto de regalías, pues son deducciones que se le pueden realizar a los tributos que se van a pagar. Luego de ello habla del establecimiento permanente y la base fija, pues es la dirección básicamente de dónde estará lo que sería el almacén, la fábrica, la tienda, la sucursal o incluso canteras, pozos petroleros. Bueno, depende del servicio, la obra o el tipo de actividad comercial que se vaya a realizar, pues tendrá un establecimiento permanente que se entiende que es un lugar disponible para ejecutar los servicios profesionales. Posteriormente a ello habla del cálculo del impuesto. El monto a pagar del impuesto será una alicuota correspondiente a la actividad que realice. Y entonces aquí tenemos una tabla donde tenemos los distintos sectores que rigen la economía, que son el sector primario, secundario y terciario. Sabemos que en el primario entra la pesca, agricultura, avicultura, explotación de minas, canteras y demás. La manufactura o todo lo que tenga que ver con la construcción y producción entra en el sector secundario, y en el sector terciario pues todo lo demás que es actividades comerciales al mayor y al detar, telecomunicaciones, seguros, banca, bueno, básicamente todas las demás actividades comerciales entran en el sector terciario. Dependiendo de dónde esté, pues tendrá una alicuota para pagar el impuesto. Habla luego de que si el contribuyente quiere tiene diferentes. Luego de esto habla un poco de las declaraciones, y aquí hay cosas, la declaración del impuesto y el pago, y aquí hay cosas que me gustaría resaltar. Bueno, la declaración ante la administración se debe hacer de manera mensual y que refleje los ingresos obtenidos en el mes anterior. Se debe estar solvente mes a mes con esta administración tributaria municipal. Y luego se hará habla de la declaración definitiva que se hace del 1 al 30 de abril, y donde el contribuyente tendrá que declarar lo que hizo en el ejercicio económico anterior. Aquí es importante porque durante el ejercicio económico el contribuyente paga un impuesto durante todo el año. Luego de que la administración reciba esta declaración, ellos determinarán el monto definitivo a pagar. Si suele ser, o si resulta ser menor, o mejor dicho, mayor al que ha pagado el contribuyente, pues el contribuyente deberá pagar en el mismo mes de abril la diferencia de impuesto que le corresponde. Si no lo hace, pues generará intereses de mora, como lo hemos hablado en la anterior ordenanza. Se pagarán las oficinas receptores, si no se paga a tiempo habrá intereses. Y luego aquí tenemos cosas muy importantes que me gustaría resaltar, que son las excepciones, que bueno, básicamente son las empresas que se dediquen a la educación primaria, secundaria o universitaria, pero que sean públicas o subsidiadas por AB. Y aquí donde quisiera hacer un énfasis es que en el municipio de San Cristóbal hay unas rebajas que se hacen en el primer año del ejercicio fiscal, siempre y cuando sea la primera vez que se ejerza la actividad comercial en el municipio. Será una rebaja del 50% de los impuestos a pagar en el primer año, y del 25% en el segundo año, de actividades de intermediación financiera, seguros y reaseguros, y de telecomunicaciones. Y para que esto entre en cómputo, para que sea realizable, la persona no debe haber realizado ninguna actividad financiera o comercial dentro de la jurisdicción del municipio de San Cristóbal en el estado Táchira. Si lo ha hecho en otro municipio, todavía cuenta para ser beneficiado con esta rebaja. Si ya ha hecho anteriormente, pues evidentemente no lo hace. Finalmente, pues habla un poco del registro. Bueno, antes de finalizar habla del registro, ya que la administración tiene que llevar un registro de los contribuyentes que hagan
actividades comerciales, y como la administración tributaria tiene un registro, pues el contribuyente tiene que registrarse, valga un poco la redundancia de la situación. Luego sí, ya para finalizar, habla un poco de la fiscalización, de las multas, de que la administración puede solicitar pues la investigación de los registros contables, de verificar la presentación mensual y anual de la declaración que se ha hecho, de qué sucede si no se presenta o si se presenta tarde, deberán pagarse sanciones, multas. La mayoría de estas multas que ya habla un poco al final de las multas por no presentar los libros, por pagar los impuestos tarde, por no declarar en las fechas que es, por declarar menos o por simplemente no pagar los impuestos, pues siempre conllevan a multas. Y como estamos en estas ordenanzas recientes, las multas, y esto es un poco interesante, se calculan a través de esta nueva moneda que sacó el gobierno recientemente, que es el Petro. Ayuda un poco a establecer las tasas y las multas que se van a pagar. Bueno, ya básicamente terminando, pues lo que sucede si se incumple, esto puede llevar a multas, cierres temporales, revocar la licencia, cierre definitivo. ¿Qué pasa si hay reincidencia? La reincidencia es cuando se comete el mismo error en un periodo de 6 años. Bueno, y básicamente al final habla de las multas que deben pagar, que están calculadas de acuerdo al Petro. En mi opinión, aquí ya un poco más personal, creo que si tuviese que elegir, y no solamente porque es el estado donde estamos, elegiría, sobre todo si si la empresa logra entrar entre esas empresas que puedan tener descuento en su primer y segundo año de los impuestos, pues siempre va a ser un poco beneficioso, un factor a tener en cuenta, a pesar de que las ordenanzas son una para el agente de retención y el otro para el contribuyente. Sí que se ve que la administración tributaria es quien se encarga de alguna u otra manera recaudar o tratar de recaudar de una manera óptima los tributos, y encargarse de que las personas, sea contribuyente o sea agente de retención, pues cumplan con las directrices y se pueda recaudar los impuestos de una manera eficiente para así llevar a cabo una buena gestión administrativa y tributaria.